Hola, mi nombre es Daniel Rivera Río, del restaurante Coli Cocina de Origen, encargado de todo el mundo dulce del restaurante. Vamos a hacer la receta de galletas con nuez con chocolate de Rivero González. Vamos a empezar con los ingredientes. De este lado tenemos lo que es mantequilla sin sal, preferentemente a temperatura ambiente. Tenemos la mezcla de dos azúcares diferentes, azúcar moscabado y azúcar refinado. Aquí estamos trabajando una mezcla de los dos azúcares para una mayor textura y sabor. Al final de cuentas, el sabor nos los aporta lo que es la harina refinada y la coloración y textura nos va a aportar lo que es la azúcar moscabado. Si no llegan a tener alguna de las dos en casa, no hay ningún problema, pero sí es importante llegar a los gramajes de los dos azúcares, como dice la receta. Puede llegar a ser de un solo azúcar sin ningún problema. Nos pasaremos a 2 piezas de huevo de este lado y los secos. Tenemos lo que es sal de grano, un poco de bicarbonato y harina de trigo. Puede llegar a ser cualquier tipo de harina. En este caso tenemos nuestro ingrediente estrella, que es la nuez de Rivero González con chocolate. Nos va a aportar esta hermosa textura de sentir esta galleta crujiente y la cobertura de chocolate. Y este chocolate tiene un nivel de amargor bastante rico, que nos va a ayudar a tener de una cierta manera una galleta de chocolate con nuez. Vamos a pasar a lo que es la receta. De este lado empezaremos primero con la mantequilla. Vamos a colocarlas dentro de nuestra batidora. Pueden llegar a elaborarla a mano, no hay ningún problema, nada más si es un poco más tardado. Vamos a pasar a lo que son nuestros azúcares. Vamos a hacer la mezcla de los dos azúcares, la refinada y la moscabada. Ya que tengamos la mezcla de las dos, vamos a colocarlas dentro de nuestra batidora. Vamos a prender nuestra batidora a velocidad baja y vamos a ir incrementando la velocidad de poco en poco. Para aprovechar los tiempos, vamos a hacer nuestra mezcla de secos. Tenemos lo que es la harina, vamos a agregar el bicarbonato y vamos a agregar lo que es nuestra sal de grano. Y la vamos a reservar por un ratito. Vamos a incrementar un poco más la velocidad, igual como nos comentaba, de poco en poco. Excelente, ya que tenemos una sola textura y se ve mucho más uniforme, al final de cuentas, valga la redundancia, se puede ver como plastilina. Ya que tengamos esa textura, vamos a incorporar los huevos. Tiene que ser de uno en uno, es muy importante que sea de uno en uno, porque si queremos involucrar por completo todo el huevo, que todo el huevo se mezcle. La yema es la que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo mezclar, pero no hay ningún problema, nos esperamos para que sí esté completamente mezclado. Podemos incrementar la velocidad, no hay ningún problema. Ya que nos dimos cuenta que está completamente mezclado el huevo, vamos a agregarle el otro huevo. Esta parte sí es sumamente importante, sí tenemos que estar 100% seguros de que todo está completamente mezclado. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para que al final de cuentas tengamos una textura más amigable y un diseño más bonito, que al final de cuentas nuestra galleta se vea bonita también. ¿Qué pasa cuando no mezclamos el huevo? A veces se tiende a quedar unas pequeñas cápsulas de huevo dentro de nuestra misma receta y al final nos ayuda, más bien nos perjudica que la galleta se baje o quede uniforme o se tiende a romper o no quede tan estéril. Entonces no hay ningún problema, nos esperamos estos pequeños minutitos para que sí esté 100% mezclado todos los productos. Vamos a levantar un poco más la velocidad. Excelente, ya nos dimos cuenta que está completamente mezclado. Vamos a agregar primero nuestros secos. Igual paramos la batidora para no tener ningún problema de que nos vaya a salpicar la harina. Colocamos lo que son nuestros secos y volvemos a mezclar. Igual vamos a empezar de menos a más. Y es muy rápido realmente, ustedes se van a dar cuenta visual que es sumamente rápido. Con un ratito que estén, prácticamente medio minuto, menos de medio minuto inclusive, ya tenemos esta textura y esta masa por completo. Apagamos y se van a dar cuenta como ya tenemos esta textura. Vamos a agregar lo que son nuestro ingrediente estrella en estas galletas. Y volvemos a mezclar. ¿Qué les recomiendo? Vamos a tratar de agarrar un poco el bowl, o más bien no dejarlo que baile mucho. Al final de cuentas es una textura un poquito más pesada la nuez de chocolate, son chunks un poco más grandes, entonces a veces la batidora tiende a forzarse un poquito. Entonces, ¿qué les recomiendo? Nada más que lo sostengan un poco y con eso es más que suficiente. Ya que nos dimos cuenta que está completamente incorporado,
apagamos y ya tenemos nuestra masa de galletas lista. Perfecto, y ahora sí ya pasamos a los pequeños moldecitos. Excelente, ya que tenemos nuestra masa lista de galletas, vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos con las galletas pasadas. Le vamos a poner una charola, un papel abajo, en este caso es Silpat, puede llegar a ser un papel encerado o papel estrella sin ningún problema. Y estas queremos hacer unas galletas un poco más grandes. Al ser las de chocolate, estas las queremos hacer un poquito más grandes, entonces estamos utilizando un aro más grande. Vuelvo a reiterar el punto, no es necesario utilizar un aro. Yo el aro simplemente lo utilizo por un poco más de estética, que al final de cuentas es una galleta más estética. Si quieren llegar a tener esto en casa, pueden agarrar una cinta de papel aluminio, la doblamos por todos lados, al final de cuentas tenemos esta pequeña cinta y la juntamos y ya tenemos un aro hechizo en casa que nos puede funcionar perfectamente para esta preparación. Ya que tengamos nuestra charola lista, vamos a agarrar 2 cucharas y con estas cucharas nos vamos a ayudar a porcionar nuestras galletas. Sí es importante que cada porción sea muy igual para que al final de cuentas la cocción sea pareja y todas nuestras galletas sean parejas. Entonces un aproximado de 70 gramos más o menos vamos a colocar en medio del aro y con la ayuda de la otra cuchara vamos a aplastar. En este caso, como tenemos los aros, la estética no es tan importante porque al final de cuentas la galleta va a abrir y va a quedar completamente circular dentro de los aros. Pero sí es importante dar una pequeña ayudada, nada más de los lados, hacerla un poquito más una pequeña pelotita. Vuelvo a reiterar, no tiene que quedar perfectamente estética. Y hacemos lo mismo con los demás aros. Agarramos aproximadamente 70 gramos. Los colocamos exactamente en medio del aro y con la ayuda de otra cuchara bajamos. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta, esta quedó un poquito más grande que la pasada. Le podemos quitar sin ningún problema. Al final de cuentas queremos unas galletas lo más parecidas unas entre otras. Con la ayuda de la cuchara volvemos a hacer como una, no bolear, pero al final de cuentas dejarlo un poquito más liso y volvemos a hacer lo mismo. Agarramos aproximadamente 70 gramos, colocamos y empujamos. Van a sentir esta textura de lo que es el chocolate ahí, de estos pequeños chunks de chocolate, es realmente lo que nos va a dar la mordida y el sabor a chocolate. Entonces es importante no romper los demás, sino dejarlos así para sí tener un juego de texturas dentro de una misma galleta. Es la parte divertida de las galletas, que al final de cuentas no tienes una textura plana, sino de repente te encuentras un granito de chocolate, luego una pequeña parte de la nuez, y es este juego de texturas bastante divertido entre las galletas. Vamos a porcionar nuestra última galleta. Sí, al final de cuentas se quedaron sin espacio en la charola, pero todavía tienen masa de galletas. No hay ningún problema, esta masa de galletas la pueden llegar a conservar congelada y les puede llegar a durar más de 2 meses. Es una receta que te ayuda y te extiende muchísimo el tiempo de vida de las galletas. Excelente, ya que tengamos todos nuestros aros llenos, vamos a pasar a congelación o refrigeración. Es muy importante, si la galleta desean una textura más aguada en el centro, más chiclosa, que en mi punto de vista es una de las texturas más ricas dentro de una galleta, que por la parte de afuera sea crujiente, pero el centro sea un poquito más suave o más chewy de una cierta manera. Vamos a guardarlas en refrigeración o congelación. Inclusive, igual, si no tienen tiempo de hornear el día de hoy, pueden, así como están, guardarlas en congelación y después la pueden hornear sin ningún problema. De hecho, es una de las maneras más prácticas de guardar la masa de galleta, ya porcionada y previamente congelada, y al final de cuentas ya el horneado simplemente son de 11 a 13 minutos, ya es mucho más práctico. Perfecto, ya que tenemos nuestro horno precalentado 185 grados, vamos a pasar a meter estas galletas. Estas galletas fueron un poco más grandes que las pasadas, entonces vamos a agregarle 1 minuto más nada más. Entonces ya que lo tenemos a 185, metemos nuestra charola y vamos a darle 14 minutos. Es muy importante saber que cuando las galletas las vamos a sacar del horno, salen un poquito frágiles, salen inclusive no crujientes. Eso es normal. Al final de cuentas, ya el golpe de temperatura frío es lo que nos va a ayudar a tener la textura adecuada en las galletas. Entonces no les dé miedo que a lo mejor sienten que esté crudo y le quieren dar otro minuto. Ya las pueden sacar, ya están listas. Ya que estén frías, van a estar completamente perfectas. Listo, ya ahora sí el horno nos dijo que ya el tiempo ya se terminó. Entonces igual con ayuda de un trapito para no quemarnos,
vamos a sacar estas galletas que vean la coloración, tienden a ser un poco más tostadas por el tema del chocolate, y las ponemos igual en una reja para poder enfriarlas y poder desmoldarlas. Se dan cuenta, casi todas llegaron alrededor del aro. Para eso nos ayuda el aro, para que al final de cuentas no se abra por completo y quede un poquito más estética. Pero vuelvo a reiterar el mismo punto: si no tienen aro en casa, no hay ningún problema, lo pueden cocer sin ningún aro. Y pues bien, ya finalizamos estas galletas de chocolate, ya están listas para disfrutar en familia, y recuerden que todos los ingredientes pueden llegar a conseguirlos dentro de Sirimoto. Y de antemano les agradecemos que se den el tiempo de ver esta receta, y se la recomiendo bastante que la elaboren en casa. Y muchísimas gracias por su tiempo, y los invitamos a que vivan la experiencia aquí en Coli. Estamos abiertos de lo que es de miércoles a viernes, y los vamos a recibir con los brazos abiertos.